Hola, ¿qué tal, estimados participantes? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Pues sean bienvenidos a estas sus clases de Haspel COI. Bien, pues sin más preámbulos, pues vamos a comenzar la clase del día. ¿Okay? Hoy vamos a ver, entre otras cosas, el manejo de las pantallas de consulta del programa de Haspel COI. ¿Ok? Bien. Todas las pantallas que aparecen en este programa se manejan de forma muy similar. Vamos a irlas viendo uno por uno y vamos a ver cuáles son las similitudes o el manejo idéntico o igual que tienen entre sí estas pantallas de consulta. ¿Okay? Bien. Antes de comenzar esto, también quiero hacer una aclaración por ahí que surgió en un comentario. Ya habíamos comentado en una ocasión que normalmente las personas piensan en el momento que se dice CFDI, inmediatamente piensan en la factura, ¿sí? Y decimos, ¡ay, el CFDI! Y entonces, es una factura. Miren, las facturas originaron, ya lo habíamos comentado también en una ocasión, las facturas originaron los CFDIs. Por la cuestión de las facturas falsas y todo eso, entonces la autoridad buscó un mecanismo para poder controlar y evitar esta situación. Y pues que no hubiera facturas ficticias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo esto repercute en la cuestión de la declaración de los impuestos, en pago de los impuestos, los ingresos, etcétera, ¿sí? Las deducciones, etcétera, todo esto. Entonces, al principio, recordemos que esto, bueno, es materia de otro curso, que el inicio se llamaba CFD, ¿ok? Y el CFDE se hizo básicamente sobre las facturas. ¿Okay? Se implementó ciertos mecanismos para poder detectar el movimiento comercial con el CFD, pero había muchos problemas para la autoridad en el recabado de la información. ¿Sí? Había duplicidades de información, pero que no era homogénea. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la autoridad decía, ponme el estado donde estás haciendo tu actividad comercial, pues por ejemplo, ponemos en el Estado de México, ¿qué ponemos? Muchos podemos, a la hora de escribirlo, como humanos, podemos poner edo.mex. Y con eso entendemos, ¿verdad? Que es el Estado de México. ¿Ok? Otros, sin embargo, podrían poner Edo de México completo. Y estaban haciendo alusión a lo mismo. ¿Ok? Otros nada más pondrían México o de México, asumiendo que es el Estado de. ¿Por qué? Porque luego en las pantallas o en los documentos dice Estado y nada más de México, ¿no? Entonces no había una cosa homogénea y entonces por eso la autora dijo, vamos a corregir esto. Y entonces dijo, vamos a poner estándares y todo, sacó tablas y catálogos y todo eso. Y con estos cambios que hubo se llegó al CFDI. Como la autoridad vio que esto estaba funcionando, entonces metió otros documentos, también otros documentos digitales. ¿Ok? Como por ejemplo las notas de crédito, las notas de débito, los comprobantes de pago, las nóminas, el recibo de nóminas, comprobantes de donaciones, etcétera. ¿Ok? Hoy en día también lo de del transporte, la carta aporte. ¿Ok? Todos estos documentos electrónicos se clasificaron y se acomodaron y se pueden generar CFDI. Entonces, cuando decimos timbrar un CFDI, no se refiere exclusivamente a la factura, se refiere a cualquier documento electrónico, entendiendo por documento electrónico el que viaja por internet, no precisamente un fax, ¿ok? Sino esto que es materia de otro curso, donde se ve y se puede analizar a detalle todos y cada uno de los diferentes tipos de CFDIs que hay, ¿ok? Pero entonces todos se timbran, todos CFDI se tiene que timbrar, entonces no es exclusivo de la factura electrónica. Entonces, por ejemplo, si yo hago mis nóminas,
yo tengo que timbrar cada recibo de nómina y no es una factura. Entonces, esa es la diferencia entre timbrar un CFDI y decir que vamos a timbrar la factura. ¿Las facturas se timbran? Sí, porque finalmente las facturas también son un CFDI, pero no son los únicos elementos que se timbran, ¿de acuerdo? Entonces, CFDI, que quede bien claro, CFDI es el conjunto de 6 distintos grupos de documentos que entran en este rubro de CFDI, ¿de acuerdo? Y cuando ya hablamos específicamente de la factura, bueno, entonces sí, ya estamos hablando exclusivamente de materia del comercio, ¿sí? Estamos haciendo algo en el comercio, comprando, vendiendo, ¿ok? Bueno, una vez aclarado esto, vamos a pasar ahora sí acá a nuestro programa de COI. Aquí estamos en el COI. Y vamos a ver cómo se manejan las pantallas de consultas, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a entrar aquí el de cuentas, ¿ok? Vamos a entrar a un periodo. Vamos a entrar a un periodo. Ahí estamos ya. Bien, entonces, la primera pantalla que puede aparecernos en nuestro programa de AspelCoin es esta, ¿se acuerdan? Es la ventana de consulta de las cuentas. Básicamente ese es el de las cuentas contables, ¿ok? Y está dividida en 3 secciones que habíamos mencionado, ¿no? Aquí vienen las cuentas, a la izquierda vienen los rubros, ¿ok? Y abajo viene el detalle de las pólizas. Cuando la cuenta seleccionada, por ejemplo esta, debe tener una póliza, por aquí no tiene pólizas, tipo, no tiene cargos ni abonos, pero esta sí tiene, aquí están bien. Entonces, si la cuenta tiene pólizas, estas pólizas se desplazan aquí abajo y se despliega la información en esta sección de la ventana de consulta. Sin embargo, son 3 ventanas de consulta completamente independientes, pero que están relacionadas, ¿ok? Ahora, ¿cómo se maneja esto? Bueno, Aspel, pensando en que el usuario maneja mucho la cuestión de las hojas de cálculo, es decir, el Excel, entonces dijo, bueno, pues a los usuarios se les facilita el manejo de las hojas de cálculo. Bueno, vamos a hacer entonces nuestro sistema que sea similar a este sistema de Excel para que a los usuarios no les cueste trabajo manejarlo, manipularlo. Entonces, si ustedes observan, esta ventana de consulta de las cuentas es muy similar a una hoja de Excel. Tiene columnas, la columna de cuentas, la columna del código agrupador, la de la descripción de la cuenta, el saldo y los cargos, los saldos y los cargos. Y también podemos observar que están marcadas líneas o renglones, como ustedes quieran llamarlo, de la misma forma que se hace en Excel. Esto para facilitar la visión, ¿verdad? De poder identificar los datos. Y de la misma manera que en una hoja de Excel nosotros podemos mover las columnas del lugar, también aquí se pueden mover las columnas del lugar. Y es tan fácil y sencillo como se hace de la misma manera precisamente en el Excel. Entonces, por ejemplo, si yo quiero poner el total de abonos antes que el saldo inicial, pues lo único que tengo que hacer es tomar el encabezado de la columna que quiero mover y lo arrastro. Miren, aquí viene y aquí ustedes están observando cómo aparecen unas flechitas verdes, ¿ok? Que es para indicar en dónde quedaría ubicada esta columna en el momento que yo suelte el ratón, porque vengo arrastrando la columna, la vengo arrastrando igualito como se hace en Excel. Entonces, yo lo arrastro, me dice que ahí quedaría y al soltarlo, ¡pum!, se mueve la columna, ¿ok? Bien, entonces, y así se puede mover cualquier columna que ustedes necesiten cambiar de posición. Esto nos puede servir para hacer o imprimir reportes, ¿ok?
Acuérdense que podemos mandar a imprimir esto y entonces al tenerlo impreso pues ya es un reporte. Y si yo necesito que ese reporte lleve cierta posicionamiento en las columnas, moviendo las columnas del lugar lo voy a obtener. ¿Ok? Bien. También podemos nosotros modificar el ancho de las columnas, o sea, más anchas, menos anchas, más delgaditas, haciéndolo exactamente de la misma manera como se hace en la hoja de Excel. Entonces, yo digo que el código agrupador está muy ancho, esta columna. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cabe a la hora de mandarlo a imprimir, lo voy a mandar a imprimir en una hoja de tamaño carta, y entonces pues el ancho está demasiado amplio y me consume espacio en el papel y entonces no caben las otras columnas. Pero lo que puedo hacer es entonces es moverla atrás y ya la hicimos menos ancha. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier columna se puede ampliar o se puede hacer más angosta. ¿De acuerdo? Bien. Otra función que tenemos y que podemos hacer en las pantallas de consulta es agregar y quitar las columnas, o sea, la información que estamos manejando. En este caso, la ventana original del catálogo de cuentas no viene con la columna de cargos y abonos. Sin embargo, nosotros se la podemos poner o se la podemos quitar o le podemos agregar más información. Para lograr esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a observar que hay una línea, un renglón, que tiene los encabezados de las columnas, que es donde se manipula y se manejan las columnas. Bueno, si utilizamos el botón derecho del ratón sobre este renglón, no importa en qué columna estén, es en este renglón. Le damos botón derecho y aparece un menú contextual. Esto se llama menú contextual. No por el COI, sino por el Windows. Estamos hablando del manejo de las ventanas de Windows. ¿Okay? Entonces, es un menú contextual. Y en este menú podemos observar que dentro de las diferentes opciones que tenemos, que estos se llaman comandos, ¿okay? El primero de ellos dice configura columnas. Basta con posicionar el ratón sobre este comando y aparece una lista con nombres de campos. Estos campos son las diferentes columnas que nosotros podemos insertar o quitar de nuestra pantalla de consulta. Y nosotros podemos observar aquí en este listado que las que tienen palomita son las que ya están ubicadas en la consulta, en la pantalla de consulta. Y si yo quiero quitar una columna de estas, es decir, la información no la quiero ver, entonces lo único que tengo que hacer es quitarle la palomita. ¿Sí? Por ejemplo, quito total de cargos y voy a quitar también el total de abonos. Y como ustedes pueden observar, pues nada más quedan las otras columnas que están mencionadas. Si en un momento dado me piden a mí que imprima un catálogo contable, obviamente, ¿no? Con el número de cuenta, el código agrupador, la descripción y su saldo final, el saldo inicial, pues ya lo tengo, ¿sí? Sin necesidad de ir a buscar un reporte, porque a lo mejor ese reporte no viene incluido dentro del paquete del programa del COI, pero ustedes pueden generar entonces el reporte desde aquí de la ventana de consulta, ¿ok? Por esa razón es que luego yo digo, en lo personal, que las consultas son reportes, porque una ventana de consulta, como se puede imprimir, aquí tenemos el iconito de imprimir, ¿ok? Le damos a imprimir y me aparece en pantalla una presentación preliminar de mi consulta, cómo saldría impresa. De tal manera que esta consulta pues también la puedo convertir en reporte, ¿ok? Y si a mí me dicen en un momento dado, oye, dame un reporte o un listado donde vengan las cuentas y donde venga el saldo inicial y me pones el total de cargos. Dice, uy, ese reporte así como tal
no existe. Pero por medio de lo que yo les estoy explicando, lo podemos generar. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar esto de aquí. ¿Y cómo le hacemos? Bueno, con lo que les estoy explicando ahorita, aquí abrimos la configuración de columnas, le pongo lo que me están pidiendo y le quito lo que no me están pidiendo, ¿sí? Saldo inicial y listo. Ahí está, ¿ok? Pero además, como me dijeron que quieren primero el total de cargos, pues lo único que hago es mover la columna, ¿ok? Y ya quedó. Ya lo puedo mandar a imprimir. Y de esta manera tengo el reporte que me solicitaron a través de una ventana de consulta. ¿Ok? Entonces es muy fácil. Aquí ya nada más resta mandarlo a imprimir, y aquí están los botones que sirven para controlar la cuestión de la impresión, que esto lo vamos a ver en el momento de los reportes. ¿Ok? Bien, ahora, estas pantallas de consulta tienen la facilidad de que ya en ocasiones comenté, de que nos ayudan muchísimo a localizar información cuando la andamos buscando. ¿Ok? ¿Y qué información es la que podemos buscar, por ejemplo, en este tipo de ventanas? Bueno, básicamente aquí lo que podemos buscar es una cuenta en particular, ¿ok? O un saldo en particular, ¿ok? ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de esta ventanita en blanco que está aquí arriba a la derecha que dice buscar, ¿ok? Esa ventana es una ventana, digamos, múltiple, vamos a llamarle así, donde lo que yo escriba aquí lo va a buscar el programa dentro de toda la base de datos. Es decir, esta ventanita no es exclusivamente para buscar el número de la cuenta o para buscar la descripción del concepto de la cuenta o para buscar un importe. No, es para que yo ponga ahí un dato, así como lo dije, un dato, y el sistema lo va a buscar en toda la base de datos para cuando lo encuentre por igual. Por ejemplo, si yo quiero encontrar saldos que sean de, no sé, de 100,000 pesos exactos, digo, 1, 2, 2, 2.00, vamos a ver si hay, ¿no? Porque a lo mejor no hay. No lo hay. Pero está buscando esa cifra o ese dato, esa información, la está buscando en todas partes. Si lo que estoy buscando es, no sé, una cuenta por su descripción, puedo escribir entonces la descripción de la cuenta. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si está almacén o almacenes. Ahí está, miren. Ya me encontró en todas las partes dentro de la base de datos donde exista esta palabra de almacén, lo obtiene y me lo está presentando. Aquí está, es la cuenta 1190 que dice almacén, 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 almacén. ¿Ok? Entonces, esta ventanita entonces sirve para buscar en la base de datos. Con esa X que estoy aquí, cancelo el filtro, porque digamos es un filtro, para que me regrese otra vez toda mi información. Ojo, ahí les va un tip, porque ha sucedido. Hay ocasiones en que un usuario filtra y pone, por ejemplo, un montón de cuentas, ¿no? Pero no restablece el filtro, entonces la máquina, por así decirlo, se queda ubicada únicamente en esa sección que se filtró, y a la hora que se trata de manipular, buscar, y si no lo encuentra, no lo va a encontrar porque nosotros redujimos a una información específica lo que queríamos ver. Y entonces, si no regresamos a toda, pues la que esté fuera de este filtro que manejamos, pues no la va a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que hagan ustedes un filtro, hay que regresar el filtro. Por eso tenemos aquí este iconito que tiene aquí que aparece con una X para restaurar el filtro.
¿Qué otra cosa o en qué otra cosa nos puede ayudar en la búsqueda de esta pantalla de consulta? Bueno, como ya habíamos visto, acá abajo aparecen pestañas por todos y cada uno de los distintos periodos que tengamos nosotros dentro del ejercicio. Para no tenernos que salir, entrar al administrador de periodos, seleccionar el nuevo periodo y luego volver a entrar. Entonces, todo ese rollo nos lo ahorramos utilizando estas pestañitas que están aquí. Pero, si necesitamos nosotros cambiar de ejercicio, es decir, de año, entonces, en lugar de pestañitas, del lado derecho tenemos esta otra ventanita chiquita que está acá abajo a la derecha, donde nosotros podemos seleccionar los diferentes años que tengamos nosotros cargado en nuestra base de datos. Entonces aquí yo nomás puedo manejar el año 2016 y el año 2017. Automáticamente, si ustedes se dieron cuenta, cambiaron las pestañitas de los periodos mensuales. ¿Por qué? Pues porque en el año 2017 solamente hemos capturado 3 meses. Pero si nosotros seleccionamos otro ejercicio, en este año me dice que tenemos seleccionados 4 meses más el mes de ajuste. ¿Ok? Entonces, aquí podemos seleccionar los periodos. ¿Ok? Pero estos periodos son únicamente en la pantalla de consulta de las cuentas. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo, paralelamente al catálogo de cuentas, abro mi catálogo de pólizas? ¿Ok? Aquí tengo el catálogo de pólizas, pero al mismo tiempo tengo el catálogo de cuentas. Entonces aquí ya tengo yo a la vista dos pantallas de consulta. Por un lado tengo el catálogo de cuentas, ajá, y por el otro lado tengo el de las pólizas. Entonces aquí arriba están las cuentas, todas las cuentas, sí. No me aparecen mis cuentas. A ver qué pasó con las cuentas. Déjenme ver. Bien. Obviamente, como esta es una función de Windows, sí, tengan en cuenta que los programas están en base al sistema operativo que se llama Windows. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es manejar las ventanas con todas las opciones del programa de Windows. Todo esto no son opciones del COI, son opciones de Windows, poder abrir varias ventanas, acomodarlas, etcétera. Entonces, aquí no alcanza, digamos, el espacio para poder ver las cuentas que están aquí arriba. Entonces nosotros podemos hacer uso de nuestros conocimientos de Windows y acomodar las ventanas de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? De tal manera que nosotros las podemos acomodar de forma vertical, ¿ok? Para acomodarlas de acuerdo a nuestras necesidades. Ahora sí, ¿ok? Insisto, esto es manejo de Windows, no que digan, ay, el COI lo hace, no, no, eso es porque Windows lo permite. Entonces, por un lado tenemos la ventana de consulta de las cuentas y por otro lado tenemos la ventana de consulta de las pólizas. Cuando nosotros entramos por primera vez a las pantallas de consulta a través del catálogo de cuentas, seleccionamos el periodo en el que queríamos trabajar y ambas ventanas están ubicadas en el mismo periodo. Pero ojo, porque aquí esto sí ya viene por parte del COI. Si yo necesito ver un periodo distinto de las pólizas, ¿ok?
aquí ustedes pueden darse cuenta que me cambió a las pólizas de octubre, pero no por eso me cambió el catálogo al periodo de octubre. El catálogo de septiembre se mantiene en el periodo de septiembre porque no he hecho un cambio. ¿Esto qué significa? Significa que las ventanas de consulta son independientes y no hay que irse con la finta de que como ya abrí aquí octubre, pues ahora ya tengo aquí octubre. O aquí se me ocurre abrir diciembre y entonces ya estoy viendo aquí las pólizas de diciembre. No, ojo y aguas. ¿Ok? Las ventanas son independientes, se pueden manejar de esa forma. También se pueden manejar paralelamente. ¿Cómo? Pues abriendo un periodo en una ventana y al abrir la otra ventana de consulta no cambiarse de periodo. Esa es digamos, la forma fácil de mantenerse en las dos ventanas dentro de un mismo periodo. ¿Ok? No hacer cambios individuales. ¿Ok? Como en este caso. Entonces, si yo voy a manejar el periodo de diciembre y tengo mis ventanas abiertas simultáneamente, yo tengo que hacer el cambio en ambas ventanas. ¿Me explico? Entonces aquí me cambio diciembre y ahora sí, ya podemos aquí ver y manejar las pólizas de diciembre en correspondencia con el catálogo de cuentas de diciembre. ¿Ok? Bueno. Otro manejo de las ventanas de consulta, bueno, pues se los acabo de mostrar. Las pueden ampliar, alargar, cambiar de posición y acomodarlas. De tal manera que si podemos abrir 2, 3 ventanas de consulta al mismo tiempo, pues las podemos acomodar de acuerdo a nuestras necesidades. ¿Cómo? Pues arrastrándolas, encogiéndolas y vamos, como Windows nos lo permite. ¿Ok? Entonces ahora, la ventana de consulta de las pólizas, también está dividida en 3 secciones. ¿Ok? Del lado derecho, aquí está la lista, o catálogo, podemos decirle, la lista de nuestras pólizas, ¿ok? Y nosotros podemos desplazarnos por ella, ¿ok? Y también podemos nosotros mover el ancho de las columnas, como lo hicimos en el catálogo de cuentas. Y también podemos manejar, digamos, las columnas que queremos que aparezcan, porque igual que en las cuentas tenemos aquí la configuración de las columnas y aquí me indica cuáles son las que tengo, cuáles no quiero. Entonces digo, bueno, le quiero quitar esta columna, ya se la quité. ¿Sí? Que si quiero quitarle la del origen, ya se lo quité. ¿Ok? Y de la misma manera que se imprime el catálogo contable, también se imprime el catálogo o listado de pólizas. Aquí está. ¿Ok? Ojo, es muy distinto consultar e imprimir el consecutivo, el catálogo o toda la base de datos de las pólizas a mandar imprimir una póliza. Esa es otra cosa. Imprimir una póliza va a salir el detalle de la póliza con las cuentas que estamos afectando, los importes de cargo, el importe de abono, según sea el caso, con sus totales y todo con un formato de la póliza y que puede ser en 1, 2 o 3 hojitas dependiendo del tamaño de la póliza. Y aquí lo que estamos haciendo es imprimir el consecutivo de las pólizas, que es la pantalla de consulta que estamos manejando en estos momentos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces, vamos a regresar de nuevo. Miren, restaurar la configuración inicial. Tras. ¿Ok? Y ya tenemos de vuelta nuestra pantalla de consulta como la teníamos. ¿Ok? Volviendo a la de los, de las cuentas del catálogo. Bueno, como ustedes ya se dieron cuenta, aquí podemos nosotros también mover esta franja horizontal para ampliar o disminuir el ancho de las ventanas de arriba y la de abajo. ¿Ok? Y de este lado también se puede correr para ampliar o hacer más angosta esta columna.
¿De acuerdo? Bien. Y esto mismo también sucede con la ventana de las pólizas. Aquí está. Podemos nosotros ampliar la sección de abajo, donde viene el detalle de la póliza, porque aquí a la hora de seleccionar una póliza, nos presenta el detalle de la póliza. ¿Ok? Aquí está el detalle de la póliza y nosotros ya la podemos consultar. ¿De acuerdo? Bien. Del lado izquierdo, aquí dice todas las pólizas. Y aquí se usa esto para seleccionar según el tipo de póliza que queremos consultar. Aquí tenemos, por ejemplo, que nada más se vean las puras pólizas de diario. ¿Está? O que sean nada más las puras pólizas de egresos. O que sean nada más las de ingresos. O le digo que todas. Y entonces me salen todas, pero organizadas. Ustedes se pueden dar cuenta. Primero vienen las de diario. Aquí. Luego vienen las de egreso y hasta el final vienen las de ingreso. Y el orden es consecutivo, 1, 2, 3, 4, ta, ta, ta. Ahora, estas ventanas también tienen otra peculiaridad. Vamos a regresar a la ventana de consulta que está acá minimizada. ¿Ok? Los encabezados de las columnas sirven también para que la máquina organice, bueno, el programa del COI, organice la información en orden ascendente o descendente de acuerdo a la columna que nosotros estamos seleccionando. En este caso, aquí, la base de datos o la información va en orden consecutivo y ascendente por el número de la cuenta. Aquí está. ¿Ok? Empezando por la más baja de valor, ¿ok? Hasta la más alta. Pero si yo necesito verlo al revés, así, le doy clic aquí donde dice el encabezado de la columna, que tiene aquí una flechita que indica para dónde va. Y ahora lo quiero para arriba. Y entonces el sistema lo que hace es voltear el orden de la información y me pone primero la información más alta, o sea, la de mayor valor. Estamos hablando de un orden ascendente o descendente. Y esto lo está haciendo aquí por la cuenta. Pero si yo le doy clic, por ejemplo, en el total de cargos, entonces, creo que está todo en cero. Entonces aquí me lo va a acomodar por la columna, ¿ok? De total de cargos o por el saldo, según la columna que ustedes utilicen. Aquí ustedes dirán, bueno, oye, pero no se nota porque aquí está un cero. Y sí, porque me lo está acomodando por el saldo. ¿El saldo de quién? De la cuenta. Y esto que estamos aquí es el saldo de la subcuenta y de la subcuenta, no de la cuenta, no es el total. Para eso nosotros podemos utilizar una función que nos da esta pantalla de consulta, utilizando de nuevo la franja donde vienen los encabezados con el botón derecho, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar que dice contraer y expandir cuentas. ¿A qué se refiere con contraer las cuentas? Bueno, aquí yo tengo la cuenta que está abierta, la de mayor, y luego se expande con sus detalles. Entonces, si yo le digo contraer las cuentas, entonces me deja puras cuentas de mayor. ¿Ok? Y ahora sí, yo puedo ver aquí que mi saldo viene de menor a mayor. ¿Ok? Y puedo cambiar ese orden. Ahí está. Ahora es de mayor a menor. Y de nuevo lo cambiamos. Ahí está. Ustedes me dirán, bueno, pero aquí ya apareció una cifra antes que el 0. De acuerdo. Pero las máquinas trabajan de acuerdo a las matemáticas, a la aritmética. Un número negativo es menor que el 0, ¿o no? ¿Verdad que sí? Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, voy para arriba. A partir del 0, ¿no es? 0, 1, 2, 3, 4, voy en orden ascendente hacia arriba. Pero si yo digo 0,
menos 1, menos 2, menos 3, entonces voy para abajo. Y eso es lo que hacen las computadoras. Como este es un número negativo, está debajo del 0, es decir, vale menos que el 0 y por eso aparece en primer lugar. ¿De acuerdo? Bien. Si queremos organizar nuestro catálogo por la descripción de la cuenta, bueno, pues le damos clic aquí en el encabezado que dice descripción de la cuenta y entonces el sistema nos va a acomodar la descripción en forma alfabética ascendente. Si le vuelvo a dar clic al título del encabezado de la columna donde dice descripción de la cuenta, ahora me lo pone al revés, me lo pone de la Z a la A. No hay Z, ¿no? Sí, pero es de la Z a la A, o sea, en orden descendente. ¿Ok? Entonces, ven ustedes qué padre es manejar las ventanas de consulta, ¿sí? Úsenlas, sáquenle partido, muchas veces andamos buscando la información y cuando tenemos aquí todo abierto, expandir las cuentas todo abierto así, y en orden de cuenta, digamos que eso es el estándar, es lo normal, que esté la información por cuenta en orden ascendente. Pero andamos buscando, oye, la cuenta no sé, de proveedores, ¿dónde está? Déjame, y empezamos a buscarle aquí, ¿no? A ver dónde está proveedores, ¿no? Bueno, en lugar de andar buscando, porque luego hay catálogos muy largos, ¿no? Pues nos ponemos acá y escribimos proveedores. ¿Sí? Le damos Enter o clic en la lupita y ya me llevó a la cuenta de proveedores. Aquí está. ¿Ok? Ya la encontré. ¿De acuerdo? Si se sabe en la cuenta, pues entonces ponen el nombre de la cuenta en lugar de la descripción de la cuenta. ¿Ok? Bueno, ahora, esa facilidad de las ventanas de consulta es en todas las ventanas de consulta. Lo podemos encontrar también. Déjenme cerrar esto. En la balanza de comprobación. Aquí está la balanza de comprobación. Y también tenemos columnas. ¿Ok? Aquí también las podemos ampliar. ¿Ok? Podemos cambiar de lugar. Lo único que no podemos hacer, en este caso, es agregar o quitar columnas. ¿Por qué? Porque esta ventana de consulta en específico es especial para mostrar la balanza de comprobación. Y la balanza de comprobación tiene que mostrar esa información a fuerza, porque si no, no sería la balanza de comprobación, que es muy distinta. Aunque ustedes me digan que la ventana del catálogo es igual a esta, sí, es igual porque yo la puse, pero no quiere decir que el catálogo y la balanza son lo mismo, no, porque incluso ustedes deben de observar aquí algo distinto con el catálogo. Que aunque tenga la misma presentación, la cuenta, la descripción, el saldo inicial, los cargos y los abonos, ¿sí? Hasta el final me está dando totales. ¿Por qué? Porque las balanzas tienen que presentar los totales, a fuerza. Y si yo veo mi catálogo de cuentas, que aunque se parezca, ¿sí? Yo lo puedo poner igual a la balanza, le pongo el saldo inicial, saldo final, tiene que ir al final, ¿no? Y me falta el total de abonos, ¿no? Total de abonos, aquí está el total de abonos. Ok. Otra vez saldo final. A ver, se va para acá. Saldo inicial, cargos. Ahí está. Saldo inicial, cargos, abonos y saldo final. Y la balanza, igual, tiene lo mismo. La cuenta, la descripción, el saldo inicial, los cargos, los abonos y el final. Pero
insisto, esta automáticamente y sin que yo tenga que dar ninguna instrucción, me da los totales. ¿Para qué? Para validar y corroborar que mi contabilidad está correcta. Por eso se llama balanza, eso lo vamos a ver después. ¿Okay? Sin embargo, el catálogo no da ningún total, aunque me vaya al final del catálogo. Ahí está. No me da totales. Digamos que esa es una diferencia muy, muy, muy grande entre un catálogo que se vea igual que una balanza. ¿Ok? Bueno, entonces, la balanza entonces también se puede manejar como las ventanas de consulta. Al igual que si hago una balanza por departamento. Con departamentos, aquí está. ¿Ok? Esa es la balanza con departamentos. Ajá. Igual aquí yo puedo mover el ancho de las columnas, pero tampoco puedo agregarle o quitar columnas. Y también me da totales, puesto que esta también es una balanza. La balanza es un elemento muy especial y muy importante dentro de la contabilidad. La balanza de comprobación es, digamos, la parte más álgida de la contabilidad y que es fundamental para poder revisar cómo va la contabilidad. ¿Ok? Eso lo podemos hacer también con los auxiliares, con los activos, y con cualquier otra ventana de consulta que tengamos por ahí. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado claro, que no haya ninguna duda a este respecto. ¿Ok? Entonces, ya que estoy hablando de las balanzas, ¿qué es la balanza? Bueno, la balanza de comprobación, como su nombre lo indica, es lo que sirve para comprobar que la contabilidad va bien capturada. Ojo, dije que está bien capturada. El hecho de que tengamos bien capturada nuestra información, es decir, mis cuentas están bien, mis pólizas las capturé de acuerdo como me indicaron y no omití nada. Y que la balanza de comprobación básicamente nos dice con los totales cuando está correcta o cuando no lo está. ¿Y ahora por qué no usar la balanza? Balanza de comprobación. Cuentas. Están las cuentas. Mi balanza. Aquí está ya la balanza. No quería salir bien. Entonces, estos totales que están en la parte de abajo sirven o son los que nos van a indicar si nuestra contabilidad la llevamos bien registrada. ¿Por qué? Porque la balanza de comprobación nos tiene que indicar aquí en el saldo inicial el total de ceros y en el saldo final también el total de ceros. Luego el total de cargos debe ser idéntico al total de abonos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos manejando aquí en México lo que se llama la contabilidad de doble partida. Ya habíamos hablado de esto. Al hablar de la contabilidad de doble partida, significa que las pólizas tienen que llevar un concepto por cargo y conceptos de abono con el mismo valor. ¿Ok? Y que para que nosotros podamos grabar o que el sistema acepte una póliza, debe de balancear. Por eso esto se llama balanza de comprobación. Entonces, una póliza debe ir balanceada. ¿En qué sentido? Que debe llevar el mismo total de cargos por el mismo total de abonos.
Porque el sistema de doble partida así lo indica, que por cada cargo debe haber una contrapartida en abono, y que los totales deben de ser iguales. ¿Para qué? Pues para que balancee precisamente. Si en un momento dado hay un error en el sistema, por fallas de luz, por un atorón, algo así, y de repente vemos que aquí dice saldo inicial y tiene un importe, o en el saldo final tiene un importe en lugar de tener ceros, eso nos va a avisar inmediatamente que algo está mal dentro del registro de la contabilidad. Y tenemos que empezar a revisar. Y lo mismo, si el total de cargos difiere del total de abonos, entonces quiere decir que está mal capturada la contabilidad. El registro está mal hecho. ¿Ok? Y precisamente por eso esta información se llama balanza de comprobación, que nos sirve para comprobar esa situación. Pero, como yo había mencionado anteriormente, eso no significa que la contabilidad está bien. ¿Okay? Eso es muy independiente. ¿Por qué? Porque una cosa es, por ejemplo, que yo haga un cargo a caja con abono a proveedores, por decir algo, a que haga yo el cargo a caja con abono a clientes, ¿no? A lo mejor sí me balancea, porque también interfiere otro factor muy importante que se llama, en el caso de las cuentas, a ver las cuentas, algo muy importante aquí, que se llama la naturaleza. Ya habíamos hablado de la naturaleza, ¿no? Hay cuentas que tienen que ser negras, que siempre suman, y hay cuentas que tienen que ser rojas, que siempre restan. Por eso es que la balanza debe dar cero, porque las cuentas negras tienen un saldo positivo y las cuentas rojas tienen o deben tener el mismo saldo negativo. Y como todo esto es en base a la aritmética, cuando sumamos un rojo con un negro, ¿qué sucede? Se restan, ¿verdad? Si sumamos negro con negro, se suma. Si sumamos rojo con rojo, se suma. Pero si sumamos un negro con un rojo, entonces se restan. No son más que aritméticas básicas. Ni siquiera es matemáticas, es aritmética. ¿Ok? Entonces, por esta razón, si nosotros nos equivocamos a la hora de dar de alta la cuenta, que no le hemos mencionado, con la naturaleza, entonces nuestra balanza está mal capturada. Aunque hayamos metido las cifras correctas y los importes están correctos, el sistema va a hacer las operaciones equivocadas. Entonces se trata que el COI haga las operaciones correctas, porque todo esto va a redundar en algo importantísimo que vamos a ver la próxima clase, que repercute en dos reportes, que finalmente es, digamos, el fin, válgame la redundancia, de la contabilidad. Dos reportes que son los más importantes dentro de la contabilidad, ¿okay? Que vamos a hablar la próxima clase. Entonces, esa es la balanza de comprobación, ¿ok? Y tenemos nosotros dos tipos de balanza. Las balanzas mensuales, ¿sí? Que esas balanzas son para que nosotros comprobemos que se está llevando bien la contabilidad por cada mes, cada mes, cada mes. Pero también tenemos una balanza anual. ¿Y qué es la balanza anual? Bueno, es una balanza especial con la información acumulada de todo el ejercicio. Es decir, cada cuenta contiene la suma de todos los periodos, desde enero hasta diciembre, de los cargos y los abonos, mostrando los saldos iniciales y finales del año, o por lo menos en el periodo en el que vamos. ¿Ok? Es decir, la balanza anual es la suma de todos los periodos que llevamos hasta ese momento y que normalmente se obtiene o se solicita al fin de año. Se puede solicitar en cualquier momento del ejercicio.
¿Ok? Y esto viene aquí también, donde dice balanza de comprobación. Tenemos el comando que dice balanza anual. ¿Ok? Vamos a cerrar esa ventana de acá. Balanza anual. Esa balanza anual no existe como tal, como un archivo que está ahí en la base de datos, ¿no? Esa balanza anual se va a generar cada vez que yo la solicite y me va a presentar únicamente en pantalla y después desaparece. O sea, no está guardada. No es como el catálogo, que lleva el catálogo y que cada periodo se va guardando y en cada periodo llevo los importes. No, no, no. Esa balanza, que es una balanza, por eso que es una balanza especial, suma todos los periodos que tengamos abiertos, todos los periodos mensuales que tengamos abiertos dentro del ejercicio indicado y nos da los resultados. Aquí está, miren, por ejemplo. Quiero decir que me dé la balanza anual de 2016 o puedo seleccionar el año de los que tenga yo cargados en mi base de datos. Le digo, a ver, dame 2017, ¿ok? Y me genera mi balanza anual. Aquí está, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo aquí en este saldo inicial? Pues tengo por decir la suma de todos los saldos de todos los meses, porque en realidad es el último saldo de la cuenta. Y luego acá viene la suma de los cargos y la suma de los abonos y obviamente me da un saldo final. Pero toda esta información es calculada. Repito, se calcula en este momento. El sistema lo que hace es ir a la base de datos, o sea, al catálogo, toma la información, la suma, hace las operaciones y ¡pum! Me presenta la información en mi pantalla de consulta. Si yo la necesito impresa, bueno, pues aquí está el botoncito con el cual yo me auxilio para poder imprimir. ¿Sí? Bueno, esto no existe. Bueno, no tengo ahorita esta para presentarlo así, pero vamos, en este caso se imprime, vamos a ver una vista previa, mi balanza anual, aquí está, ¿ok? Y ya, cuando yo termine, va a desaparecer todo esto, porque repito, esta balanza, que es una balanza especial, se genera, se calcula cada vez que yo solicito su información, ¿ok? La puedo mandar a imprimir, la puedo convertir en PDF, y todo eso lo vamos a ver con los reportes. ¿De acuerdo? Una vez terminado esto, yo también puedo exportarla, ¿viste? Es exportación, y la puedo mandar a un archivo de Excel, aquí, y entonces yo ya puedo guardar mi balanza anual generada en este momento para hacer comparaciones o no sé, lo que yo necesite hacer, pero ya fuera del COI. Porque lo voy a mandar a Excel y en Excel yo la puedo manipular y puedo hacer lo que yo quiera sin afectar para nada la información de la base de datos de mi Aspel COI. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, pues eso es todo por hoy. Espero que no haya dudas. Y cualquier cosa, pues ya saben, pueden preguntar en el momento que lo necesiten. Y nos vemos la próxima clase, si Dios lo permite. Cuídense mucho, por favor. Que les vaya bien. Gracias, hasta luego.